Concluye otra jornada en la primera división del fútbol español y en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 22 de la liga. Llega a nosotros la oportunidad de seguir destacando a los grandes referentes del fútbol español que siguen consolidando grandes actuaciones, participaciones que pueden llegar a definir grandes victorias u oportunidades para definir si podrán llegar a demostrar algo más. Y específicamente si podrán llegar a demostrar algo más al tratar de conferir nombrarse el mejor del fútbol español, el título de retenencia de la sostenibilidad de ser de primera división, la oportunidad de soñar por Europa y la dinámica de que siempre hay algo por lo que pelear el día de mañana. El fútbol español nos ha dejado otra jornada cargada de grandes historias y en Fútbol Entertainment a través de este análisis trataremos de analizarlas una a una para poder llegar a explicar los mejores momentos de la jornada. Pero antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite, como siempre, poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa también mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar rápidamente los mejores momentos de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando rápidamente lo que fue la victoria por parte de Deportivo Alavés ante Real Club Deportivo Español por una remontada y un marcador de 1-2. Más adelante, Real Oviedo 1, Girona 0, Club Atlético Osasuna 2, Villarreal 2, Levante Unión Deportiva 0, Atlético de Madrid 0, Elche Club de Fútbol 1, Fútbol Club Barcelona 3, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, Real Betis Balompié 2, Valencia Club de Fútbol 1, Getafe 0, Real Club Celta de Vigo 0. Además, el duelo que cerraría la jornada sería el derbi del País Vasco, que representó una agónica oportunidad de remate de Íñigo Luis de Galarreta, que representaría por ahora 1-1. Con ello, la clasificación de la primera división del fútbol español se mantiene con Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y Real Club Deportivo Mallorca en posiciones de relegación. Cerca de estos, Rayo Vallecano y Valencia. En media tabla, equipos como Athletic Club y además de ello también Deportivo Alavés. Y en las primeras 5 posiciones o cerca de las mismas, encontramos sexto en la clasificación a Real Club Deportivo Español con 34 puntos. Quinto, Real Betis Balompié, 35. Cuarto, Villarreal, 42 puntos. A 3 de diferencia de Atlético de Madrid, con 45 puntos, que aún así se mantiene a 9 de diferencia de Real Madrid, que por ahora se mantiene cerca de otra jornada más, el líder de la competición, Fútbol Club Barcelona. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la dinámica de la clasificación y además de ello en el futuro de estos grandes clubes, pasaríamos a destacar su pasado a través del análisis de la jornada y un vistazo de cada uno de los grandes duelos. Y para ello comenzaríamos destacando lo que fue el duelo entre Club Atlético Osasuna y Villarreal, enfrentamiento que como vemos a continuación culminó 2-2 y certifica la racha que están viviendo ambos equipos. Una un poco más positiva por parte del equipo de Pamplona en la oportunidad de que ya lleva 3 partidos consecutivos sumando y dejando por lo menos una participación más interesante en la labor ofensiva, que no sea constantemente depender de que ante Budimir pueda llegar a hacer goles de chilena o goles, para tratar de explicarlo mejor, goles muy difíciles, que son muy difíciles de especialmente defender, que pasarán jornada tras jornada. Es un gran delantero, pero ya sabemos lo que sucede cuando dependes de solo una figura muy prometedora para hacer la diferencia, que cuando el equipo se cae y se cae fuerte, no hay nada que lo levante. Por ello, Club Atlético Osasuna está tratando de cambiar esta dinámica con los Víctor Muñoz, ahora con los Raúl Moro, pero también con la dinámica de que pueden llegar a demostrar más y que tal vez esta temporada para la segunda parte, Alessio Lecci realmente pueda llegar a demostrarnos que puede ser entrenador de este equipo a largo plazo. Será difícil, pero bueno, todavía tiene mucho tiempo para certificar por lo menos una pelea en la media tabla algo más sostenida. Ello especialmente porque ahora se ha enganchado en las primeras 10 plazas.
algo que ahora mismo es bastante fácil, pero que también mantendrá el rédito de poder llegar a saber si se establecerán ahí o no. Por parte de Villarreal, también la demostración de que en sus últimas jornadas el margen de participación en la liga le han representado que su última victoria fue ante Deportivo Alavés y eso fue hace 3 jornadas. Además de ello, estas últimas 3 jornadas han representado derrota ante Real Betis Balompié, bastante difícil de cara a la demostración de juego, en la que los béticos realmente demostraron quién era el favorito y lo certificaron con el marcador ante Real Madrid, la misma dinámica y propuesta, y con esta pérdida de puntos ante el Club Atlético Osasuna, que enganchan una mala racha para Villarreal, por supuesto. Ello también diríamos, perdonen, también ello diríamos que se ha reflejado a través del proceso que también se vivió en Europa con la última eliminación del equipo de la fase de liga, que al final certificó que el equipo no es perfecto, puede llegar a ser una máquina realmente funcional que haga la diferencia, pero ello no deja de ser todavía una máquina muy descompensada y se notó bastante durante este partido en el que, aunque hay que decir que muchas de la relevancia para entender por qué el marcador culminó 2-2 fue a través de la intervención del árbitro y en 2 jugadas clave que no debieron llegar a ser una falta en ataque en beneficio del Club Atlético Osasuna para la ejecución del centro y de ahí el gol del empate para el 1-1 en el primer tiempo a través de Víctor Muñoz y además de ello la apertura del marcador de la mano de Gerard Moreno al minuto 17 que el árbitro definió como una mala calculada acción de punto de tiro penal y en ella realmente en ambas acciones podemos llegar a decir que el árbitro pecó de la justificación de tener más rédito en la injerencia del partido. ¿Por qué? Simple, para este tipo de jugadas es donde realmente se justifica que haya el VAR, porque no estamos directamente desmeritando la labor del entrenador al tomar del entrenador, no, del juez de campo o el árbitro al tomar estas decisiones. El cuerpo, somos seres humanos, es lo que tratamos de decir. Con ello la dinámica de que a pesar de que seas profesional y trates de cumplir tu mejor labor, el que no se haya tomado siquiera en cuenta que el VAR intervenga para poder llegar a corregir o que no hayas pedido asistencia y que hayas decidido mantener firmeza en la jugada, realmente anuló tu rol, que es, recordemos, generar arbitrariedad en beneficio del juego, no de un futbolista, de un rol o de una decisión u otra. Y en ello realmente creemos que hubo una mala intervención por parte del árbitro. Aún así, ello no justificaría beneficio para ninguna de las partes, ya que en general vimos un partido bastante corto de cara a la ambición con este 2-2 para un Club Atlético Osasuna que tuvo mejores oportunidades para la segunda parte de intervenir con algo más de línea de fuego y gol, y con un Villarreal que básicamente luego de certificar el empate decidió retroceder y tuvo poca injerencia a la hora de las conexiones con sus delanteros centros, que aunque nos dejaron buenos remates a puerta, eran más la justificación de terminar jugada que la propuesta de realmente tener un plan para ser superior a tu rival. Y con ello también se demuestra la dinámica que viven estos dos equipos, la propuesta de una gran ambición, pero que muchas veces representa la misma decepción que hemos visto en algunas jornadas y en partidos clave por parte de ambos equipos y que tendrán que mejorar si quieres establecerte en la media tabla y en la zona alta de la clasificación, ya que aunque has perdido puntos, ello también ha representado que otro rival cercano lo haya hecho y por ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Levante Unión Deportiva y Atlético de Madrid, que dejó bastante claro que ahora mismo el equipo colchonero y la institución colchonera viven un espacio de duda. Por supuesto, como muchas veces mencionamos, el espacio de duda siempre se simplifica a través de la posibilidad de poder llegar a culpar a un eslabón débil, que es básicamente la justificación de que no puedes llegar a cambiar a todos los futbolistas del plantel o a los dirigentes o a la dinámica de lo que representa Atlético de Madrid. Y con ello, la misma perspectiva siempre recaerá. No decimos que sea bueno o malo, pero estamos hablando de una realidad y una perspectiva clave, que es que si en los momentos clave nada deja de servir y todo empieza a fallar, el entrenador siempre será la primera figura que tendrá que salir al frente. Y por ahora, Diego Pablo Simeone ha demostrado a través de sus propias palabras la dinámica que ha aportado en el campo y los momentos clave para tratar de aportar competitividad en este duelo, que ahora mismo no encuentra satisfactoria las opciones que está teniendo para tratar de mantener el curso positivo de la temporada.
Ello teniendo en cuenta, por supuesto, que en el último mercado se ha traído a varios futbolistas de primer nivel y muy buenas apuestas por las que se hicieron fichajes o márgenes muy caros de inversión. Por supuesto, a veces puede llegar a decir que o a expresar o determinar que hayan perspectivas tan diferentes de si realmente lo demostrado es bueno por Atlético de Madrid o si realmente es todo culpa de la ideología de Diego Pablo Simeone. Con ello, al punto que vamos es el definir que ahora mismo, más que decir si Diego Pablo Simeone es merecedor de poder llegar a continuar en el equipo o de si quiere llegar a continuar en el equipo, es la propuesta de que esta plantilla está cargada de un talento muy prometedor. Hace muy poco, menos de un año, uno de los mejores asistidores de Europa, Alex Baena, uno de los grandes centrocampistas de control de juego de la liga, Pablo Barrios, uno de los grandes delanteros de Europa a través de su polivalencia y este rol diferente al resto que no todos los días puedes llegar a encontrar tan fácil, Julián Álvarez, y la dinámica puede llegar a seguir a través de nombrar a varios futbolistas, pero como siempre también se centra en que tal vez Atlético de Madrid también nos ha acostumbrado a un régimen en el que es muy difícil poder llegar a competir con algo que no puedes llegar a sobrepasar. Y ello es el régimen económico y la capacidad de lo que representa de que aunque Fútbol Club Barcelona ha vivido uno de sus 10 o de su década, para definirlo, de su década económicamente más difícil en su historia debido a las limitaciones financieras y que realmente representaron que el equipo podría llegar a desaparecer tal y como era o tal y como es al día de hoy. Además de ello, un Real Madrid que ha podido llegar a conferir cifras históricas en ganancia. Tal vez ello todavía sigue generando dudas en lo deportivo, pero a lo que vamos es que un equipo en comparación a estos dos grandes es difícil que pueda llegar a generar superioridad si siempre habrá una diferencia a través del margen económico. Por supuesto, este deporte siempre nos brinda la ilusión de que el sacrificio, la determinación y las buenas ideas a través de propuestas diferentes puedan llegar a tarde o temprano demostrar que hay una recompensa al final del camino para aquellos que pueden llegar a sacrificarse para obtenerla. Pero de nuevo la problemática es esta, es la ideología demostrada hasta ahora, el proceso de juego y las decisiones tomadas, una propuesta atractiva para demostrar que Atlético de Madrid no solo puede llegar a pelear con estos dos gigantes económicos como son Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, sino realmente en los últimos años hemos visto evolución, ha habido evolución para su estilo de juego, su capacidad de dinamismo o su capacidad de explotar los fichajes, porque en caso contrario seguiremos viendo partidos como estos a la hora de la definición de un no o tal vez la definición de un sí, porque realmente el que se sigan trayendo a grandes futbolistas, pero que probablemente no puedan llegar a funcionar, ello tal vez no reflejará simplemente que es un problema del entrenador o es un problema de los dirigentes, sino es un problema que se sigue alargando durante varios años, que es la propuesta de tener que vencer al resto cuando claramente estás en un margen diferente y que tal vez tu pelea primero era para poder llegar a crear sostenibilidad y con ello, tal vez has olvidado un poco de lo que representa el tratar de pelear por la liga. Y en partidos como estos se demuestra en el que, con un pequeño margen o abismo de duda o complicación, el equipo tiende a tambalearse. La oportunidad de ser más eficiente también y la oportunidad de poder llegar a generar jerarquía hace que todo empiece a generar dudas a través de los nombres que tienen que aparecer en momentos en los que los Levante Unión Deportiva, los Real Oviedo, los Deportivo Alavés, los Real Club Deportivo Mallorca te compliquen en partidos importantes, porque es lo que hemos visto durante toda la temporada. Y con ello, no tratamos de decir que deba llegar a haber una destitución, ni tampoco debemos llegar a decir que debe llegar a haber una continuidad y al día de mañana renovará Diego Pablo Simeone por 30 años más, sino a lo que vamos es la premisa de realmente mirarte al espejo y decir, lo fomentado realmente ha sido una historia increíble, pero en el deporte y en la vida en general hay un concepto simple que es adaptarte o morir. Y para el deporte muchas veces representa que en un momento puedas llegar a tocar la gloria, que tu validación te represente como uno de los mejores de la historia, pero si al día de mañana no puedes llegar a seguir demostrando estas capacidades de hacer la diferencia, pues otros las tomarán por ti, o otros podrán llegar a hacerlo en vez de ti. Con ello, se mantiene la misma propuesta que hemos tratado de analizar durante más de 5 de las últimas jornadas.
Lo demostrado por parte de Atlético de Madrid, no solo por los nombres, es eficiente, es evolutivo y realmente puede llegar a responder que sea uno o el mejor tercero de la primera división del fútbol español, o tarde o temprano las constantes contradicciones, el momento en el que se está empezando a ver una brecha de duda de el margen administrativo, los fichajes y el rol táctico de su entrenador, puedan llegar a seguir confiriendo problemas o simplemente veremos la simple o la misma historia de siempre, un Atlético de Madrid que se prepara para la siguiente temporada para demostrar que puede llegar a competir ante los grandes, pero ya sabemos lo que ello representa y ya hemos visto lo que ha significado en los últimos 4 a 6 años. Con ello, duro de empate por parte de Atlético de Madrid, ya que deja la lesión de Alexander Sorloth, un Julián Álvarez que todavía no se encuentra a su mejor nivel y una plantilla que de nuevo se encuentra desbalanceada por los fichajes más prometedores que se habían hecho, pero que ahora mismo no están contando para el equipo. Además de ello, ya se encuentran fuera, acabando de llegar esta temporada. Con ello, pues veremos qué suceda para el equipo colchonero. Lo que sí sabemos que ha sucedido es una importante goleada por parte del Fútbol Club Barcelona ante Elche Club de Fútbol, que comenzaba como esperábamos por parte de estos dos grandes equipos, una capacidad de ver a dos campeones básicamente saliendo al ring a tirarse ganchos desde el principio y no esperar tirar defensa, sino básicamente buscar tarde o temprano que al que pudiese llegar a haber un pequeño abismo de debilidad y si ese que obtuvieses el cinturón y con ello la gloria eterna. Realmente un partido muy prometedor por la propuesta de juego, muy atractiva a la hora de la búsqueda de espacios, el poder llegar a romper líneas, el dominio posicional y la salida de balón que hicieron que cualquier error pudiese llegar a determinar un remate a puerta y que también nos dejó que Fútbol Club Barcelona pudo llegar a contar con su partido con mayor cantidad de intentos de remate que representaron, fueron más de 30. Además de ello, su mejor porcentaje de expected goals en cualificación a su peor porcentaje de remates que representaron gol. En este caso, los expected goals dijeron que Fútbol Club Barcelona debía llegar a marcar 6,08 goles y por parte de los que marcó fueron 3. En este caso, una asistencia y movilidad excepcional por parte del centro del campo para Frenkie de Jong en una descarga para Lamine Yamal y con ello un rápido enganche para poder llegar a rematar en línea de fondo, un movimiento increíble. Más adelante, Frenkie de Jong impulsaría un contraataque y en el último tercio engancharía 2 veces a la defensa y al guardameta para poder llegar a descargar con Ferran, un Ferran que ya había rematado 2 veces a puerta en menos de 2 segundos y representaba 2 remates al poste, al larguero y al poste derecho para ser específicos. Y más adelante luego la jugada de gol de Marcus Rashford en una rápida descarga por la banda que nos dejó un partido más cerrado hasta el final, pero en el que Fútbol Club Barcelona demostró que podía llegar a suceder cualquier cosa, desde la remontada a una goleada histórica. Y ello diríamos que mantiene el mismo margen de siempre, la alta creatividad, la demostración de que Fútbol Club Barcelona realmente se encuentra en un estado de labor ofensiva muy prometedora, pero el problema de que se están desaprovechando muchas chances y con ello el dinamismo no se centra en que hay una sequía de gol, sino hay una escasez de la capacidad de la definición y tarde o temprano es donde podremos llegar a ver algo más de equilibrio en el margen de las bandas. Un partido muy importante para Rafinha, que aportó un rol muy importante para entender la apertura del marcador y un gran partido por parte de Lamine Yamal, realmente excepcional a la hora de la búsqueda de espacios, expandir el juego y hacer que todo fuese más sencillo cuando pasabas del centro del campo para conferir velocidad a los Blaugrana. Realmente un partido muy sobresaliente, de los mejores que ha tenido el español de cara a lo que fue su lesión de pubalgia y poco a poco su regreso a la dosificación para encontrar su mejor nivel. Con ello, buenas noticias para los Blaugrana que siga empezando a destacar. Por ahora, el margen de la duda todavía se mantiene. Sí, lo demostrado hasta ahora será suficiente para conferir favoritismo de cara a la pelea por el título, pero sigues demostrando que puedes llegar a pelear ante grandes equipos y la oportunidad de que te adaptes. Ello puede que si no evolucionas a través de, como mencionábamos, la eficiencia a rematar a puerta, represente que tal vez tarde o temprano en un round de tú a tú, de pesos pesados, puedas llegar a hacer que tú seas el que caiga a través de un knockout y no como vimos a través de Elche.
un Elche que ya vive más de 5 partidos consecutivos sin sumar de forma directa en la liga y que le representan por ahora que su esperanza de cara al sueño europeo se está alejando un poco. Sigue siendo una gran institución y con ello esperemos que se sigan levantando y mejorando. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los grandes duelos de la jornada y que también representaba un punto de inflexión clave. Con ello pasaríamos a específicamente hablar del duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano, enfrentamiento que culminó con un 2-1. Representaba a través del minuto 15 la apertura del marcador por parte de Vinicius Junior. Más adelante una muy buena participación de un remate a puerta por la zona de la banda de Jorge de Fruntos. Con ello la inexorable ley del Let's para el Let's Castilla y además de ello más adelante al minuto 90 más 10 de añadido llegaría la acción de punto de tiro penal de Kylian Mbappé y con ello habría victoria merengue. Un margen que también nos dejó muchos remates al poste, muchas oportunidades de poder llegar a ver un Real Madrid que pudiese llegar a tener tal vez un marcador más amplio, pero también la preocupación de que siguen habiendo estos fantasmas que hacen que el equipo tal vez no pueda llegar a demostrar su mejor nivel. Con ello, un Santiago Bernabéu que demostró claramente que la incentiva de lo que se está mostrando por parte de la dinámica de juego no puede llegar a conferir confianza y por ahora ello también mantiene la dinámica de que en un partido que como siempre es difícil, Rayo Vallecano a pesar del momento tan difícil que está viviendo a lo largo de esta parte de la temporada, en el que ya son más de 5 partidos sin sumar y una dinámica que le ha hundido en las peleas por el descenso, también representan por ahora que el camino pueda llegar a tarde o temprano reconducirse a través del gran margen de talento con el que cuentan. Lastimosamente, ello también representa enfrentar grandes partidos con gran sacrificio, pero en los que lastimosamente no puedes llegar a obtener algo más. Aún así, te llevas el merecimiento de que en muchos momentos fuiste el equipo más dominante de cara a las acciones, el más interactivo de cara a los remates a puerta, y es ahí donde en varias jugadas realmente Real Madrid deja la misma duda de siempre, de si las decisiones propuestas por parte de la dinámica de juego realmente están aportando para que Real Madrid al día de mañana pueda poco a poco generar una incentiva de juego que pueda llegar a involucrar una evolución por parte de los futbolistas clave o su medular y de ahí también poder llegar a entender un estilo de juego claro que pueda llegar a priorizar el estar mejor preparado para lo que será una temporada bastante agobiante de cara a partidos por jugar, en momentos clave por disputar y la dinámica también de que no puedes llegar a seguir fallando. Una dinámica que representa mucha presión por ahora y que también nos dejó buenos momentos por parte de Vinicius Junior, especialmente para el primer tiempo, en el que a través de una jugada individual, un buen slalom y básicamente a la hora de cuando otro tipo de futbolistas o cualquier otro futbolista pudiese llegar a enganchar, obtener un doble marcaje, solo futbolistas de la talla del brasileño pudieran llegar aún así, a pesar de mejores posibilidades del rival de defender la jugada, tirar un auténtico cañonazo y con ello una jugada técnica excepcional para el primer gol del partido. Pero de ahí la única ilusión realmente formidable o gramaticalmente muy prometedora por parte de Real Madrid a lo largo del partido, ya que luego encontrábamos las mismas dudas de cara a la contingencia de juego, la efectividad y además de ello también un problema clave, que en un momento claro de la jugada del partido, para poder llegar a evitar una jugada, habían claras acciones de un error de Federico Valverde por la zona de la banda y esa que representó un remate a puerta y otra de Eduardo Camavinga que representaría otro error por la banda que sustentaría también otro error y ellos justificaron uno de los goles por parte del rival, lo cual teniendo en cuenta que en el banquillo contabas con Álvaro Carreras y además de ello también con Javi Galán, representa no solo de Fran García, perdón, de Fran García, Javi Galán, futbolista de Club Atlético Osasuna, ex Atlético de Madrid, me disculpo, de Fran García, representaba que de nuevo veíamos a un Real Madrid con la política de poder llegar a, ¿por qué no?, apostar por más, una dinámica que también, ¿por qué no?, confiriese el tarde o temprano instaurar una dinámica de juego, ello todavía de la mano de la era de Álvaro Arbeloa, no se está notando, pero específicamente también corresponde a la dinámica de que los cambios o las sustituciones de cara a mantener una plantilla más competitiva nos están dando debido a que por ahora, por parte de la perspectiva que nos confiere el entrenador, es que no cree todavía que haya un Real Madrid que tenga tantos futbolistas que aportar a través de su concepto e ideología de juego o lo que tratan de instaurar en Real Madrid.
y ello también representa que la plantilla siempre tenga esta aglomeración de mucho talento, pero sin la capacidad de explotarle mejor. Y de ahí, por ejemplo, mencionábamos a Eduardo Camavinga y Fede Valverde como laterales. Ello también nos dejaba la dinámica de que en general el partido a través de, por ejemplo, la entrada de Gonzalo García, la dinámica de poder llegar a poner a Brahim Díaz o también de poder llegar a posicionar a Rodrigo Goes, representaba muchos espacios y disputas del balón en margen territorial, pero también el movimiento en el que Kylian Mbappé y Vinicius Junior se veían muy sobreexplotados de cara a la jugada a la hora de tener tantos compañeros cerca, que uno diría que normalmente puede llegar a ser útil, pero hacía que la jugada rápidamente se enfriara ante un Rayo Vallecano que buscaba rápidamente el choque, y si no fuese por la jugada de la expulsión, realmente veíamos un Real Madrid que se estaba complicando bastante a la hora de encontrar soluciones, y con ello la misma resolución que hemos visto de la mano de la era Xabi Alonso, que es ahora mismo Real Madrid puede llegar a conferir un margen de evolución que el día de mañana represente mejores capacidades para realmente poder llegar a competir mejor en la pelea por el título, porque realmente no solo se centra en que veamos un mejor Real Madrid o que reconozcamos su estilo de juego, sino básicamente la premisa de lo que hemos visto en los últimos campeones de la primera división. Diríamos, para algunos paralelismos, encontramos, por ejemplo, un gran Atlético de Madrid que pudo llegar a generar sinergia hace 6 años de la mano de futbolistas como Kieran Trippier y gran efectividad a la hora de la toma de espacios de los Yannick Carrasco o, por ejemplo, de los Luis Suárez. De ahí una plantilla muy equilibrada que pudo llegar a aprovechar en duelos directos el poder llegar a subsistir, por lo menos subsistir, y en un momento clave dar el empujón hacia adelante por parte del Fútbol Club Barcelona, el último campeón, una dinámica bastante sorprendente en lo táctico, pero que también reafirmó a futbolistas clave que pudieran llegar a sentir sinergia por el estilo de juego, los Lamine Yamal, los Rafinha, los Pedri y la instauración, por supuesto, de la línea adelantada, que ahora mismo es un eslabón de todos los días que conocemos para los Blaugrana, pero en su inicio era una apuesta interesante, pero una apuesta al fin y al cabo, y funcionó, pero representó mucho sacrificio y determinación para lograrla. La última consecución del título de Real Madrid, la representación de un estilo de juego dinámico que buscó explotar de nuevo las mejores cualidades de los futbolistas en beneficio de la cualificación de tanto renombre, en este caso Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Jude Bellingham en su máxima esplendor o capacidad goleadora, y además de ello un bloque defensivo realmente estructurado que también pudiese llegar a representar que, por ejemplo, futbolistas desde el banquillo pudiesen llegar a hacer la diferencia en momentos clave, y de ahí una consecución que representó gran esperanza para la institución merengue en cada uno de estos 3 equipos y su dinámica para conferir el título de campeones de la primera división. Encontramos lo mismo, un margen diferencial, la dinámica de que tarde o temprano en un duelo directo, en una zona de la temporada o básicamente tarde o temprano te representará que tengas que evolucionar, que tengas que dar este paso hacia adelante o básicamente, como siempre mencionamos, otros lo harán por ti, y la dinámica por ahora demuestra que Real Madrid no ha demostrado ningún abismo para que realmente se pueda llegar a ver o prever el día de mañana que se pueda llegar a dar un paso hacia adelante y no solo simplemente victorias apretadas que representen gran talento en justificación de lo individual, y la misma dinámica de siempre. ¿Podrá Real Madrid, con lo demostrado hasta ahora, poder llegar a conferir relevancia en la pelea por el título? O tarde o temprano la dinámica representará que han hecho cosas buenas, pero también muchas mal, y con ello definir qué pasará en la pelea por el título. Rápidamente, a través de esta dinámica, también pasaríamos a destacar el derbi del País Vasco y lo que representó la increíble, por ahora, oportunidad por parte de la Real Sociedad de enganchar un margen aún así más prometedor de lo que hemos visto en el último mes, uno que le confirió, por ejemplo, a Matarazzo ser el último entrenador del mes de la liga, pero llegaba un derbi del País Vasco en el que Ernesto Valverde también quería conferir confianza en San Mamés, y con ello un partido que para la primera parte realmente nos demostró por qué la Real Sociedad está teniendo un estilo de juego que realmente es más proclive a explotar las cualidades de sus futbolistas, pero que tarde o temprano también vinculase buena aproximación para tratar de tapar lo que es y seguirá siendo un problema para la Real Sociedad, que no tienes goleadores. Mikel Oyarzabal, un futbolista excepcional, realmente al hablar de su nombre es una historia para la Real Sociedad,
pero aunque tenga cifras o márgenes de goleo increíbles, no por ello les vamos a desmeritar por lo que vamos a mencionar hasta ahora. En estos instantes, él no es un goleador, nunca lo ha sido. Algunas cifras han representado que realmente es un futbolista que aporta de forma increíble, probablemente en la última década, el mejor futbolista de la Real Sociedad en su historia, pero el margen de que no es un goleador y la Real Sociedad ya ha demostrado que depender de él hace que el equipo no funcione, y no porque sea un mal futbolista, todo lo contrario, lo vimos en varias partes del partido. Si no fuese por él, que realmente la Real Sociedad siquiera hubiese forzado mejores jugadas para, ¿por qué no?, tratar de soñar con algo más. Pero a lo que vamos es la dinámica de que de nuevo se está resintiendo que, aunque el cambio en la dinámica sigue siendo muy prometedor, Matarazzo tarde o temprano tendrá que demostrar esta evolución de la plantilla para conferir más línea de goleo, ya que por ahora no la está logrando. Y aunque Gonzalo Guedes está haciendo una gran temporada, realmente lo está haciendo, el que se vaya a mantener con confianza, que básicamente haga golazos como el que vimos para este partido, la misma disposición por parte de, ¿pueden llegar a aportar como lo colectivo? Por supuesto que sí, y es por ello que creemos que tarde o temprano Matarazzo tendrá que encontrar la forma en el que partidos como estos no se compliquen y que en un momento de agobio, como ya conocemos por parte de la Real, se convierta en la oportunidad de que Athletic Club, en una jugada que básicamente se inventó Íñigo Ruiz de Galarreta, hubiese otro cañonazo y con ello 1-1. Con ello culminaríamos rápidamente este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 22 de la liga. En este caso, en portería, rápidamente destacaríamos a Joan García. Más adelante, por supuesto, a Sergio Gómez. Además de ello, en el bloque defensivo, Eric García y Marc Bartra. Como defensa por la zona de la banda, Fede Valverde. Además de ello también, Íñigo Luis de Galarreta y Frenkie de Jong, siendo acompañado por John Moncayola. Además de ello, en la zona de extremos destacaríamos a Vinicius Junior, Lamine Yamal y Gerard Moreno. Como entrenador de esta jornada número 22, le daríamos el galardón a Eduardo Coudet, en este caso a través de un muy buen margen que por ahora mantiene, que Deportivo Alavés ha hecho el primer margen para demostrar que por ahora puede llegar a alejarse de la pelea por la salvación. Será muy difícil todavía, pero hay buenas perspectivas de cara al futuro. Y con ello concluiríamos este análisis preguntándoles quiénes creen ustedes que se pueda llegar a convertir en la revelación de la temporada en la Liga 25-26. Como veíamos hace unos instantes, la verdad es que la clasificación nos deja claro que el descenso tiene muchos protagonistas, la dinámica de la salvación o la oportunidad de Europa también, y con ello será bastante difícil el poder llegar a representar si alguien tendrá el mérito suficiente para lograr algo más en comparación al resto. Por ello, como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.